Hola, buenos días a todos. Para comenzar con nuestra presentación, vale la pena resaltar que lo aquí próximamente descrito es tomado del libro de John Creswell, que en inglés tiene como título Qualitative Inquiry and Research Design, que en español nos indica que es investigación cualitativa, que otros autores tienen dentro de la investigación cualitativa alrededor de 28 enfoques, pero que él considera dentro de su experiencia que estas 5 tradiciones, la biográfica, la fenomenológica, la teoría fundamental, la etnográfica y los estudios de caso, son los que más se utilizan y los que él considera son más importantes. En este caso, para nosotros, en nuestra exposición, veremos con mayor profundidad la fenomenología. La fenomenología nace a comienzos del siglo XX con las perspectivas filosóficas de Edmund Husserl. Este fundó la escuela fenomenológica. Otros representantes son Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty. Bueno, como método de investigación, estas se utilizan en las ciencias sociales para estudiar algún fenómeno específico, considerando el punto de vista de los participantes. Describe el significado de las experiencias vividas por varios individuos acerca de un concepto o fenómeno y explora las estructuras de la conciencia en las experiencias humanas. Bueno, según Husserl, existen 4 principios filosóficos de la fenomenología. El primero es la estructura esencial no variante, es decir, la esencia es el significado central de la experiencia. El segundo es la intencionalidad de la conciencia. Aquí las experiencias contienen tanto la apariencia exterior como la interior y está basada más en la memoria, en la imagen y en el significado. El tercero es el análisis de los datos fenomenológicos. Se realiza a través de la metodología de la reducción, el análisis de declaraciones o afirmaciones específicas de temas y de una búsqueda de todos esos significados posibles. Por último están las ramificaciones. El investigador pone aquí aparte sus prejuicios, experiencias y se apoya más en la intuición, en la imaginación y en esas estructuras universales para tener como una visión más general de la experiencia. Existen unos procedimientos importantes al usar la fenomenología. Uno de ellos es que el investigador necesita comprender las perspectivas filosóficas que hay detrás de ese acercamiento, especialmente el concepto de estudiar cómo la gente experimenta el fenómeno. También el investigador escribe preguntas de investigación que exploran el significado de esa experiencia para esos individuos y les solicita por medio de estas preguntas que describan sus experiencias vividas cotidianamente. También el investigador reúne datos de esos individuos que han experimentado el fenómeno bajo ese proceso de investigación y esto lo hace a través de largas entrevistas y hace un análisis fenomenológico de los datos, que por lo general es igual para todos los fenomenologistas. Según Mustaka, se emplean como algunos pasos similares. Primero, los protocolos originales están divididos como en estas declaraciones o afirmaciones horizontales. Luego, estas unidades son transformadas como en celdas de significados y luego estas transformaciones son agrupadas para hacer una descripción general de esa experiencia, que se puede hacer la descripción textural, que se acerca a lo que se ha experimentado, y la descripción estructural de cómo fue experimentado. Y por último se hace el reporte fenomenológico que termina ya cuando el lector comprende mejor esa esencia de esa experiencia. Como en todo estudio investigativo, la fenomenología también puede presentar algunas dificultades. Una de ellas es que el investigador requiere tener una base más sólida en esos preceptos filosóficos de la fenomenología. También los participantes del estudio deben ser escogidos cuidadosamente, ya que deben de ser individuos que hayan experimentado ese fenómeno. Y también para el investigador puede ser muy difícil dejar de un lado esas experiencias personales. Y por último, aquí el investigador necesita decidir de qué manera esas experiencias personales van a ser incluidas dentro del estudio. Continuar, una de las fases de la fenomenología es la introducción y enfoque de estudio. Esta consiste en primera instancia a la formulación del problema o tema que se llevará en la investigación, donde se establece la necesidad del estudio, la cual debe reflejar las diferentes fuentes de información que se llevarán a cabo y que establezca relaciones significativas para la investigación. En el caso de la fenomenología se debe tener en cuenta que necesitamos saber más de la experiencia de los individuos acerca de un fenómeno o concepto y el significado que ellos anexan a sus experiencias. Un investigador cualitativo necesita codificar y prever el texto para un tipo de indagación.
Las diferentes fuentes para conducir una investigación formal se pueden basar en experiencias personales, también en un consejero investigador o de la literatura formal. De esta manera, describir en qué punto mi estudio encaja dentro de la vasta literatura. En segundo lugar, se construye la formulación del propósito, que es la razón de ser del estudio, es el corazón del proyecto, el que me va a permitir dar cumplimiento a ese planteamiento. Debe ser una formulación crítica en todo el estudio cualitativo y se escribe en forma clara y con un lenguaje conciso. En la formulación del propósito, el tipo de investigación es lo primero que va en el fragmento porque permite visionar el acercamiento hacia la propuesta de recolección y análisis de datos. En fenomenología se puede asociar con la palabra describir. Esta palabra no solo indica la acción del investigador, sino el enfoque central y los resultados del estudio. Se debe incluir comentarios acerca del lugar o de la población que se va a estudiar. En este caso, corresponde a varios individuos. Y por último, en la introducción se formula las preguntas de investigación que codifican y visionan el tipo de estudio. Parte de una pregunta central. Estas preguntas son abiertas, evolutivas y no direccionales y reafirman el propósito del estudio. En el caso de estudios fenomenológicos, la pregunta es de significado. Se recomienda que el investigador limite su estudio entero en una pregunta central y que incluya varias subpreguntas. Las preguntas subordinadas son pequeñas y conllevan a una pregunta central, que reflejarán el tema o los temas en la investigación. Las preguntas subordinadas se presentan en dos grupos: las preguntas de caso, que direccionan los temas y las dudas que deben ser resueltas en primera mano y dirigen lo que concierne al estudio. Y las preguntas de tema específico son las que cubren las necesidades de información que se presentan de antemano, requieren unos datos necesarios en la descripción de los casos. Estas necesidades presentadas anticipadamente pueden ser presentadas como pasos o fases en el análisis de los datos. Así se esclarecerá cómo el investigador estará presentando y analizando la información dentro de un marco tradicional. En este capítulo se hace referencia al proceso de recolección de datos. El investigador se ocupa de ubicar un sitio o persona a estudiar, realizando muestreo con propósitos por medio del uso de alguno de los enfoques. La recolección de datos ofrece ejemplos en el diseño de investigación dentro de los marcos tradicionales. Un círculo de actividades relacionadas es un buen expositor que a continuación vamos a presentar. El investigador puede iniciar con cualquiera de las estrategias de recolección de datos, no debe llevar un orden. En localizar la población o lugares para llevar a cabo el estudio de la investigación. Adquirir acceso y entablar relación en un espacio con participantes que promuevan la información requerida. El propósito de muestreo. El investigador determina por medio de análisis el tipo de muestreo propuesto desde todos los puntos de vista. En la recolección de datos, una vez el investigador elige los lugares o la gente, se utiliza este método. La grabación de la información. El investigador debe proteger los datos y escoger la estrategia de almacenamiento de los mismos. En la solución de los temas de campo se presentan problemas como acceso a la información, el sitio de la información, problemas con entrevistas e imprevistos. Y en el almacenamiento de la información, el investigador necesita desarrollar un sistema de archivo. Algunas de las características del estudio de caso es el investigador es autónomo de cómo recolecta la información. Como lo decíamos anteriormente, no debe llevar un orden genérico, sino que puede empezar por alguno de los círculos de la recolección de datos.
También otra de las características, existen diferentes fases en la recolección de datos. El investigador debe tener claro que en la investigación van a existir diferentes fases. El investigador debe haber experimentado el fenómeno. En este tipo de caracterización de la fenomenología, el investigador debe haber estado incluyendo algún tipo de la investigación en el fenómeno. Y los investigadores necesitan aprobación de un consejo de revisión de toda la información que se recolectó durante la investigación. Hola, buenos días a todos. Continuando con nuestra exposición, seguimos con la representación y análisis de los datos, donde Creswell nos menciona que hay 3 enfoques generales y estos son los autores que él menciona para este enfoque general y que es muy similar estos procesos sin distinguir pues en la tradición. Él menciona dentro de estos 3 enfoques que inicialmente se hace una revisión general de toda la información, donde se toman bosquejos de ideas, se hacen tomas de notas, luego se pasa a una exhibición de la información con gráficos, con matrices, para hacer comparaciones y poder identificar aquí unos códigos o desarrollar unas categorías de códigos que por lo general pueden ser entre 25 y 30. Supongo que nosotros todos, casi todos, vamos a exponer algo relacionado con esto en este sentido de los 3 enfoques. Que después de las categorías se reducen a 5 o 6 y que posterior a esto se hace pues y se desarrolla una estructura analítica para generar el informe final. Creswell también menciona que hay un modelo visual en espiral, que es moverse en círculos analíticos, donde el primer círculo es donde se organiza la información, los círculos siguientes son de interpretación, de descripción y en cómo se le da sentido a esa información para finalmente presentar la información en tablas o matrices o diagramas. También nos menciona que está el programa NUDIS, que es indexación, búsqueda y teorización de la información no numérica, que es utilizada para cuando se tienen grandes bases de datos y que básicamente, sobre todo para el tema que nos compete, que es la fenomenología, se utiliza para realizar diagramas tipo árbol. Ya entrando un poco más en materia, para el análisis y representación de los datos dentro de la fenomenología, Mustakas menciona que hay 2 enfoques, pero que se centra en el enfoque de Stevik y Colaisi, que es un enfoque donde nos dice que inicialmente el investigador comienza con una descripción completa de su propia experiencia del fenómeno, para posterior a esto encontrar unos enunciados dentro de las entrevistas que se realizaron de cómo los individuos experimentaron el tema o el fenómeno y se empieza a enumerar estos enunciados dándoles un significado para tener finalmente un listado de enunciados única y que pueda llegar a tener o que se puedan mejor agrupar posteriormente en unidades de significados. Ya aquí se redacta una descripción de las experiencias de lo que sucedió, incluyendo ejemplos literales de lo que se encontró dentro de las entrevistas. Luego continuamos con la reflexión que hace el investigador, la reflexión de su propia descripción. Y aquí ya entonces se hace una descripción donde se puede utilizar la variación imaginativa, que es imaginarse qué experiencias hacen que el fenómeno sea ese fenómeno y de pronto no otro, o una descripción estructural buscando todos los significados posibles de lo que se está presentando dentro de las entrevistas y dentro del fenómeno. Luego el investigador construye una descripción completa de ese significado con la esencia de la experiencia y hace un reporte de la experiencia por parte del investigador. Después se hace un reporte por parte de cada uno de los participantes y después se hace un reporte con todas esas partes, un gran reporte final. Continuamos con otra
fase del diseño, estándares de calidad y verificación, la cual nos lleva a comprender la estructura profunda de lo que resulta de la investigación y es una experiencia demostrativa de los fenómenos tal como lo viven las personas y que se muestra mediante la percepción y la intuición. En la fenomenología, el principal instrumento de verificación es la entrevista, que lleva a explorar y analizar a la vez que es un criterio para juzgar la calidad del estudio, realizando dicha verificación después de terminarlo. Por lo tanto, la experiencia humana, la experiencia individual y particular es fundamental para lograr la estructura del qué y el cómo se está investigando, y el producto final de esta será una narrativa expresada desde la intersubjetividad del investigador y la voz de los participantes. Los términos clave en esta fase son verificar, reconocimiento espontáneo, verdad, intersubjetividad y validez. Asimismo, los procedimientos asociados son la percepción individual, la confirmación con otras investigaciones y la reflexividad, que generan una conexión con la situación investigada y una crítica tanto en la verificación como en el impacto de la interpretación con los participantes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los pasos en el análisis de los datos que llevan la investigación a una revisión desde lo particular a lo general, encontrando elementos claves en la depuración de las categorías halladas, de modo que en la depuración se evidencie lo que ha sido verificado. Continuando con la tradición fenomenológica, al momento de escribir el informe, es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero es la audiencia, que es el público al cual va dirigido nuestra investigación y al que queremos llegar. El segundo es la codificación, de qué forma nosotros vamos a condensar los resultados de nuestra investigación y qué lenguaje vamos a utilizar para que llegue al público deseado y cause el impacto que se espera. Moustakas, en su estructura retórica, nos recomienda algunos pasos para realizar el informe fenomenológico. El primero es horizontalizar las declaraciones individuales, teniendo en cuenta la recolección de datos y creando unidades de significado. El segundo punto son las descripciones avanzadas de la estructura. Luego, el procedimiento de análisis de datos, que sirve como guía y estructura general para nuestra investigación. Y por último, nos recomienda unos capítulos específicos en la creación de este manuscrito. En el capítulo 1 va la introducción y declaración del tópico, al igual que el delineamiento del problema. En el capítulo número 2 va la revisión de literatura relevante, incluyendo teóricos y categorías. En el capítulo 3 se relaciona el marco conceptual y el modelo de investigación. En el capítulo número 4, la metodología, cómo se va a llevar a cabo esa investigación. En el capítulo número 5, la presentación de los datos. En el capítulo 6 se hace el resumen de la investigación, las implicaciones que tuvo todo este proceso y los resultados arrojados. Bueno, en el ejemplo se da la discusión sobre la interacción de cuidado-atención entre enfermera-paciente. Para ello se plantea primero que todo el problema, en este caso con la siguiente pregunta. Desde la perspectiva del cliente, ¿cuál es la estructura esencial de la interacción enfermera a cargo y paciente? Para ello se utilizó una metodología acorde con el estudio fenomenológico, que es el análisis que se dio a partir de la transcripción de entrevistas a clientes. El segundo paso fue la justificación del problema, que dice: las labores de las enfermeras se enfocan en el cuidado para llegar a la cura sin involucrarse con el paciente en un sentido de cuidado y preocupación. Otro paso es el enfoque fenomenológico. Allí se analizan las ideas filosóficas y los temas existenciales de algunos autores como Buber y Marcel.
Luego se dio un acercamiento fenomenológico al problema donde se pretende entender a los individuos entrando en su campo de percepción y ver la vida como ellos la ven. Se considera importante tener en cuenta la interacción de preocupación y cuidado que puede percibir el cliente, en este caso el paciente. El siguiente paso fue el de los supuestos. En este caso, enfermera-cliente, no hay una medición o un preconcepto. La investigadora dice que necesitó dejar de lado sus preconceptos para comprender mejor el fenómeno tal como era experimentado por los participantes. En cuanto al diseño, el estudio se hizo a 10 adultos no hospitalizados que tienen interacciones previas con una enfermera profesional y que son capaces de comunicar sus sentimientos con respecto a esa interacción. Además, fue necesario firmar un consentimiento escrito después de preguntarles si les gustaría participar en el proyecto de investigación en el cual se incluía la grabación de la descripción del cuidado o la interacción de la indiferencia con una enfermera profesional, la cual podía suspender en el momento que lo consideraran pertinente. Se les hace 5 preguntas que son grabadas. Luego se hace el análisis de los datos para llegar a una discusión de los hallazgos, los cuales fueron alcanzados por medio de una actividad reflexiva. Los sujetos comprendieron que fueron involucrados en una interacción de cuidado o indiferencia, ya que vivieron y entendieron el significado de cuidado o indiferencia. Finalmente, el autor analiza que los resultados refuerzan la base filosófica de su estudio.